Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Eh, Voy a estar compartiendo eh, una revelación que ya hace unos mesecitos que el Señor me la dio a final del año pasado, pero no he tenido el tiempo de compartirla y hoy es el día de hacerlo. Voy a estar haciendo una oración para entregar lo que el Señor pues me ha mostrado. Estoy aquí leyendo la carta de Juan. Voy a estar leyendo este pequeño manual. Derek Prince, formado en Store y en Kings. Es un británico, un siervo del Señor que desde muy jovencito, estando en la milicia, pues se entregó al Señor. Y tiene unos libros fantásticos. Tengo un libro que un siervo del Señor del país de Chile me regala estos libros. Interesantísimo, habla el tema de muchos no saben qué significa coger su cruz y seguir a Cristo, como dice la palabra, coge tu cruz y sígueme. Así que mucho yo le he preguntado, ¿qué significa? ¿Tú me puedes explicar el significado de coger su cruz y seguir a Cristo? Y otros me dicen, bueno, pues las pruebas, la lucha y todo esto. Y yo digo, no, 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 es más profundo de lo que tú te puedes imaginar. Pero estamos en un tiempo la cual pues se le dice por encimita los versos bíblicos y no profundizan, no quieren, pues yo digo que muchas veces pues lo hacen así. Bueno, el tema no es este, pero voy a estar leyendo sobre este verso bíblico. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo una vez más ante tu presencia, Señor. Vuélvenos a cada uno, Señor, cada día a tus pies, Padre eterno. Llena nuestras lámparas, Padre amado. Que estas palabras que van a entrar, Señor, que van a salir de mi boca, sea usted, Espíritu Santo, pasando un carbón encendido por mis labios. Padre, en el nombre de Jesús, ata y encadena todo lo que se venga a oponer. Yo ato en el nombre poderoso de Cristo Jesús, arresto todo principado, generales, gobernadores de la tiniebla, todo lo que se levante de brujos, hechiceros, agoreros, santeros, todos lo que se levante, todo lo que esté sirviendo a Satanás aquí en la tierra y se levante a tirar maldiciones contra mí. Señor, devuelve el baldón sobre su cabeza y entrégalo por despojo a la tierra de su cautiverio, como dice tu palabra, Señor. Ahora, Padre Santo, voy a entregar, te doy toda honra y toda gloria a ti, toda honra y toda gloria es para ti, sierva inútil, delante de tu presencia soy. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, leo tu santa y preciosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A ver, estamos aquí. No me ven acá.
Santo es el Señor. Dice aquí la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 25. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlo morir. Ay, ay, ay. Hay mucho que Dios en estos días que vienen y que estamos va a cortar aún cuando estén predicando. Dice la palabra del Señor así. Dice en Efesios 6:12. Dice así. Pablo dice, no tenemos lucha, y algunos paran y ahí. Pero Pablo está diciendo que si tenemos lucha, pero no contra sangre y carne. Pablo está tomando su metáfora de los antiguos Juegos Olímpicos, dice aquí, es un ejemplo. Los historiadores dicen que de todas las competencias de los Juegos Olímpicos, la lucha imponía las mayores exigencias sobre los competidores. Nuestra experiencia cristiana bien podría compararse con la lucha libre. En la lucha libre todo entra en juego, pues cada parte del cuerpo participa. Así es la vida cristiana. Estamos en una lucha, pero no contra sangre y carne. Pablo dice que no luchamos contra seres humanos, y es verdad. ¿Contra qué luchamos? Contra principado, reinos invisibles. Ahí sí que es dura la situación. Porque si usted no está preparado para luchar, usted no lo puede ver. Y aunque lo pueda ver, no lo puede tocar. Tiene que pelear con las armaduras que Dios le ha entregado, que es primeramente la palabra del Señor, la espada del Espíritu. Y dice aquí, potestades, los territorios de autoridad ocupados por estos reinos invisibles, gobernadores de las tinieblas de este siglo, en sentido literal, los gobernadores mundiales de la presente oscuridad, huestes espirituales de maldad, en sentido literal espiritual del mal, de maldad. ¿Dónde se lidia el combate? En las regiones celestes, es decir, en las altas esferas. Esta es una revelación de Pablo, de Dios, que cada cristiano debería conocer. Existe un reino organizado que se opone a Dios y a todos sus propósitos. Es el reino de Satanás. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Jesús dijo que Satanás tiene un reino. Además, afirmó que Satanás tiene dominio absoluto sobre este reino. Su reino no está dividido y está en total oposición a Dios. Este reino está establecido en un lugar llamado las regiones celestes. Hay un reino invisible que está por encima del nivel de este mundo. Es el reino de las tinieblas. Es un reino de oposición total, de odio implacable contra Dios, contra sus propósitos y contra todo el pueblo de Dios, lo cual lo incluye a usted y a mí. El diablo no
no nos odia con todas sus fuerzas. Él hará todo lo que pueda para dañarnos y destruirnos. Ha venido a robar, a matar y a destruir. Es un ser en extremo poderoso. Claro que no comparado con Dios, imposible. Su poder está limitado. Nuestra tarea como cristiano consiste en derribar ese reino. Los presidentes y los generales no pueden hacerlo porque ellos no tienen la arma capaces de combatir a ese enemigo. Si se tratara de una lucha contra sangre y carne, sacaríamos los tanques, los carros blindados y los aviones, pero tanques, carros blindados y aviones son totalmente ineficaces, porque no es una lucha contra sangre y carne. Muchos de los líderes políticos están llegando a la misma conclusión. Quizás no usen el mismo lenguaje, pero está implícito en lo que dicen casi todos los líderes políticos. Saben que enfrentan problemas para los cuales no tienen respuesta, tal y como lo afirma la Biblia. No es contra sangre y carne. Se puede matar a los nazis, pero no se puede matar el nazismo. Se puede matar a una innumerable cantidad de hombres y no afectar en los más mínimo la fuerza que operan detrás de ellos. Exterminar a los hombres no solucionará el problema. Pablo dice en 2 de Corintios 10, 3, 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra batalla no está en el campo de la carne. No es de naturaleza carnal, no es contra sangre y carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son bomba, rifle o tanque, sino armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esto se refiere a las fortalezas de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es verdad. Muy interesante este estudio. Muchos piensan que cuando llega a alguien y se le revela, le empieza a hablar de la misma iglesia, a un pastor, empiezan a levantarse contra ellos. Empiezan a levantarse contra ellos. No es el hombre, es el enemigo que toma esa vida, y si abre puerta, inmediatamente tomará y ese cuerpo lo usará como una marioneta. Perdonen el ruido, es que están trabajando ahí afuera. Vengo con la revelación. En esta revelación, el Señor me llevaba a un lugar donde al principio no podía saber dónde estaba.
Y veía, iba caminando y veía un cementerio, veía muchas personas que entraban al cementerio. Delante de esa casa veía un ataúd con, con resto humano, con una carabela. Y entré a la casa y yo veía unas hermanas, entre comillas, que entraban al cementerio. Y yo decía, ¿qué van al cementerio? Decían que tenían que ir al cementerio. Yo decía, qué extraño, pero ¿qué van a buscar ahí al cementerio? No hay nada que hacer, a menos que no fueran a hacer brujería. En eso entré a la casa y alguien pidió un café. Yo estoy en esa casa donde hay mucho reguero y de repente yo empiezo a buscar la taza del café y todo, y cuando vengo a ver lo que estoy buscando, miro que todas las tazas que representan a las almas, igual que la ropa, igual que los árboles, y varias cosas que el Señor pues le muestra, le hace entender que está refiriéndose a las almas. Yo veía utensilios de todo tipo dentro de ropa sucia. Esto era increíble. Ropa sucia que representan a las almas, más utensilios que también representan a las almas. Y representan a los utensilios que se usa también en el templo para hacer del Señor. Recuérdese que el Señor mandó a Moisés, ahí había utensilio, le llaman galfio, es un tenedor grande para coger la carne, y todos esos utensilios fueron ungidos por los mismos levitas que se encargaban de estas cosas, de mantenerlo limpio y todo eso. Y entonces yo miro que todos estos utensilios están, pero antes de esto habían dos jóvenes que eran, entre comillas, siervas de Dios, pero no se le permitía la entrada. Ellas querían entrar, pero el Señor no la dejaba entrar allí. Esta casa había muchas personas, pero todo estaba allí, regueroso, sucio. Aún los utensilios de tomar café estaban metidos entre toda esta ropa. Así, todo mezclado, y la ropa sucia estaban en el suelo. ¿A qué representa toda esta ropa sucia? Era mucha ropa sucia, pero yo decía, pero ¿cómo es esto? Que todo esto esté metido con ropa sucia y está todo sucio, aún los utensilios están sucios. Y yo tenía hasta así vergüenza en esa casa, decía, uy, pero qué barbaridad. Y yo decía, pero, y utensilios rotos, estaban algunos rotos, de las tazas tenían alguna rotura. Y yo decía, pero esto hay que lavarlo para poder dar el café. Y nadie hacía nada, todo el mundo ahí sentado, y yo, que no era de esa casa, pues tenía que hacerlo. Y como que el trabajo se me dejaba a mí totalmente y yo tenía que hacerlo. Y yo empezaba así, no encontraba manera cómo entrarle a todo ese sucio, a todo esto que estaba allí. Es desordenado. A mí el desorden me pone muy, muy turbada. El sucio, las cosas fuera de su lugar. Toda la vida yo he sido así. He sido una persona muy ordenada desde mi niñez. Tuve una disciplina como un militar. Mis padres parecían militares y todo había que tenerlo en su lugar. Cada uno de nosotros, que éramos 5, pues teníamos que tener todo ordenado, pero yo era exageradamente ordenada. Yo fui extremadamente ordenada, y entonces pues a mí si yo voy a una casa y yo veo cosas fuera de su lugar, yo me turbo, yo siento que todo está sucio, y yo soy así. Y yo oré mucho al Señor porque yo era extremista en la limpieza, y el Señor, gracias a Dios, quitó eso de mí.
Y yo en esta revelación, yo me turbaba y decía, no hay manera por dónde entrarle a todo este sucio. Yo me acuerdo que la señora que trabajaba en mi casa era una señora muy pobre. Mi madre era la profesora de sus hijas. Y a veces íbamos a tomar el café allá, muy lejos, por cierto, de la urbanización donde vivíamos. Yo me acuerdo que esta señora, a pesar de que trabajaba, era pobre, su casa era de tierra, pero bien asentada, bien limpia. Todo era impecable en esa casa. Y como una mujer siendo tan pobre, humilde, vamos a decir humilde, pues era tan limpia. Y yo decía, wow, todo está brillante aquí. Y a mi mamá y a mí nos encantaba ir a esta casa. Así que no hay excusa para las personas tener sucio, aunque sean humildes. El sucio no le agrada al Señor. Ahora vengo con la revelación. Y yo, en esta revelación, yo estaba mal. Yo me quedé ahí lavando la taza. Y me acuerdo que pues las mujeres, las dos jóvenes querían entrar, pero no se le permitía la entrada a ese lugar. Yo decía en el sueño, pero esto será que esta gente practica brujería, que hace un ataúd ahí, que hace esto, todo esto aquí frente al cementerio. Y desperté y yo me quedé así, pero ¿esto qué es, Señor? Todo esto sucio. Y así el Señor me hizo entender que así está su pueblo, hecho un desastre. Practican brujería, se van a los cementerios a practicar brujería, dentro y fuera del templo de Él, tiran brujería, los pastores están visitando hechiceros, brujos, consultando pastores haciéndose pasar por pastores y son brujos y están pastoreando iglesia. Y los utensilios se ensuciaron y es un desastre, las almas están mezcladas, todo ahí como un basurero dentro de la casa del Señor. Pero yo quería limpiar, pero yo no podía porque el sucio era demasiado y era mucha cantidad de sucio. Y nadie hacía nada y todos se reían y todos hablaban y todos pasaban un momento